Muy buenos días para todos. Buenos días. Muy buenos Eh, días. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro de Aduana Empresa a cargo de la Subdirección de Registro y Control Aduanero. El orden del día será el siguiente. Primero, la intervención de la doctora Claudia Patricia Marín Jaramillo, directora de Gestión de Aduanas. También nos acompaña la subdirectora encargada de Registro y Control Aduanero, Sandra Ivette Ramos Valero. A continuación, palabras de la jefe de sustanciación, Carmen María Benavides Montes, y los expositores funcionarios que nos van a acompañar, es el compañero Omar Vladimir Marroquín, Sandra María Torres y Marlon Andrés Peña García. Los temas que se llevarán a cabo son, primero, generalidades, garantías globales, monto de constitución garantías, consultas frecuentes, tipos de garantías, reducciones en valor a asegurar, visualización de usuarios aduaneros vigentes en sitio web DIAN, cuentas externas, SIGA importaciones y habrá una sesión de preguntas. A continuación, le damos la palabra a la doctora Claudia Patricia Marín Jaramillo. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Muy bienvenidos a nuestro encuentro Aduana Empresa. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Vamos a tener hoy una jornada muy importante. La Dirección de Aduanas se ha empeñado en tener estos encuentros con todos nuestros usuarios para poderles contar avances de nuestros programas, de las diferentes subdirecciones y también sobre todo para ilustrarlos sobre los diferentes trámites y procesos que llevamos a cabo en nuestra entidad. La Subdirección de Registro y Control Aduanero pues está encargada obviamente de habilitar, autorizar o inscribir a los diferentes usuarios. Y para ello pues tenemos que constituir garantías en algunos casos. Hoy vamos a tratar este tema tan importante que nos ha generado también grandes avances, no solamente en materia tecnológica, sino que también estamos revisando muchos temas que puedan ayudarles a ustedes como usuarios a tramitar todos sus procesos de manera muy ágil y muy dinámica. Vamos a darle como un recorrido, como lo mencionamos al principio cuando se dio lectura a la agenda. Vamos a tratar varios temas, además de las cuentas SIGA y demás, y tendremos ese espacio de preguntas para poder absolver todas esas inquietudes que ustedes permanentemente tienen y que este sea pues el espacio para poderla socializar con muchas más personas que están aquí hoy acompañándonos. Entonces, sin más preámbulos, voy a cederle ya la palabra a nuestra subdirección, agradeciéndole también al resto del equipo de la Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior, que es la subdirección que lidera estos encuentros aduana-empresa. Aquí desde el interior hacemos muchas cosas tras bambalinas para poder preparar estos espacios con ustedes. Así que pues disfrútenlo, aprovechenlo, hagan todas las preguntas que quieran que sean absueltas en esta reunión. Y muy bienvenidos todos y gracias por acompañarnos en este día. Entonces, subdirección, adelante con la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de la Subdirección de Registro y Control Aduanero, agradecemos su presencia virtual en este evento, en el cual vamos a tratar dos temas muy importantes para ustedes. Es el tema de garantías a través del sistema informático electrónico y el del sistema informático electrónico SIGA, ¿ya? Que para ponerlos en contexto, el sistema informático electrónico de garantías es la herramienta clave en la constitución de garantías globales para amparar las obligaciones de los usuarios aduaneros. Este sistema está diseñado por la DIAN, en el cual permite agilizar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. A través del CIE de garantías, los usuarios pueden realizar un seguimiento detallado de sus solicitudes, desde requerimientos iniciales hasta la aceptación final o posibles rechazos. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Es importante tener en cuenta que las garantías están sujetas a la aprobación o certificación por parte de esta subdirección.
requisito indispensable para iniciar actividades o del registro otorgado o para la renovación de las mismas. Por otro lado, los procedimientos para el cumplimiento de los trámites, operaciones u obligaciones aduaneras, así como para la aplicación de los diferentes regímenes aduaneros, deberán llevarse mediante el sistema SIGA, para el cual vamos a tratar más adelante ampliado. Entonces, no siendo más, le doy la palabra aquí a la doctora Carmen María, la jefe de la coordinación de sustanciación. Muchas gracias. Buenos días para todos. Pues también muchísimas gracias por la asistencia. Nos enfocamos más en el tema de preguntas frecuentes por todo lo que vivimos en el día a día. Digamos que todo lo que genera la operación, la constitución de una garantía, la renovación de una garantía, que eso nos está generando, digamos que muchas inquietudes y muchas preguntas por parte de ustedes como usuarios. Y lo que queremos es como socializar qué es lo que más están como con inquietudes y que también nos puede estar generando más reprocesos a nosotros, porque sí nos están generando muchos reprocesos en muchos temas al momento de la renovación o de eso. Lo que yo les puedo dar como recomendación es que antes de presentar una renovación, verifiquen bien qué tanto están a nivel de deudas, a nivel de infracciones, cuando se van a coger a un descuento, porque es un tema que nos está generando, digamos, como muchas inquietudes, muchos reprocesos. Entonces la idea que nosotros acá estamos es como trabajando con ustedes, qué es lo que se nos está presentando más en el día a día con los temas al momento de constituir la garantía o de la renovación de las garantías. Entonces ya los dejo con los compañeros que ya van a entrar en detalle con las preguntas frecuentes. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Omar Marroquín. Vamos a resolver unas preguntas frecuentes de la Constitución de Garantías Globales y algunos sobre cuentas de SIGA e importaciones. Estos dos sistemas informáticos están ligados, puesto que la garantía global, una vez autorizada, permite que el usuario pueda habilitar sus cuentas en el sistema informático SIGA Importaciones. Nosotros en esta subdirección realizamos ese proceso con nuestros compañeros. Continúa. Primero, toda la información de tratamiento de base de datos, pues es una obligación que ustedes lo conozcan, entonces queda el que se permanezca, estamos autorizados para recoger y recaudar algún tipo de información. Continúa. Bueno. La normatividad de garantías, entonces la vamos a encontrar en el decreto 1165 del 2019, el cual fue modificado por el decreto 360 del 3 de abril de 2021 y el decreto 572 del 26 de mayo del 2021. La resolución 46 de 2019, modificada y adicionada por la resolución 39 del 10 de mayo del 2021 y la resolución 55 del 9 de julio de 2021. En estas se crean las garantías, se indica cómo deben ser constituidas y en la resolución 46 vamos a encontrar cada uno de los parámetros que deben cumplir, ya sea por tipo de garantía. Entonces tenemos de compañías de seguros, tenemos CDTs, tenemos de fiducia mercantil, tenemos prendas sin tenencia, de entidades bancarias, hipotecarias y fianzas. De estas vamos a encontramos que las más utilizadas en este momento en su orden son de compañía de seguros, la siguen las fianzas, luego las de entidades bancarias, los certificados de depósitos a términos, las hipotecas, la fiducia mercantil de prendas en tendencia no tenemos en este momento. Este tipo de garantías está en el artículo 14 de la resolución 46 de 2019. En ella se crearon estos tipos de garantías
con el fin de darle un abanico más grande a las empresas de que puedan constituir garantías y tengan mayor posibilidad de constituirla y no quedarse sin el aseguramiento. El aseguramiento es una parte esencial de nosotros, entonces la garantía le va a permitir habilitar cada resolución e indica que debe constituir este tipo de garantía dentro de los 3 meses siguientes a la habilitación. De lo contrario, el acto administrativo carece de vigencia. Continuamos. Los aspectos más relevantes de una garantía, entonces, la vigencia. La vigencia de las pólizas de seguro y las de bancarias son mínimo por 24 meses. Aclaramos acá el primer punto y que le da controversia es que son mínimo, no el máximo no lo tenemos contemplado, solo tenemos un mínimo. Se lo pueden constituir por 3, 5, 7 años, eso ya depende de la negociación que ustedes hagan entre privados con las aseguradoras, compañías de seguro o bancarias, ustedes pueden ampliar. Las garantías nuevas deben registrar la condición que debe hacerse efectiva el pago de la misma, se consolida primer requerimiento. Toda es una obligación entre los requisitos mínimos que debe contener una garantía, está Los nuevos tipos de garantía. Para los nuevos tipos de garantía, un aspecto relevante es que no es renovación. La vigencia es indefinida. En algunos casos, digamos los CDT son indefinidos, se renueva cada 6 meses, pero la vigencia para nosotros se declara indefinida. Nosotros hasta que no tengamos la seguridad o la certeza de que no tiene infracciones o cuentas pendientes con la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, no podemos hacer devolución del CDT. Una vez se verifique esto, pues se entrega el CDT y ellos, como lo dije, se prorrogan automáticamente, se devuelve, se cambia de garantía o porque pierde vigencia el registro al cual se le otorgó. Pero la garantía sigue vigente hasta el momento en que se declare que no tiene nada pendiente con la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales. Aquí aclaramos, cuando no se refiere a no tener resoluciones en materia aduanera vigente, no quiere decir que es porque un depósito haya hecho un CDT por un depósito solamente. Depósito dice la norma que es sobre las obligaciones aduaneras. Entonces se consulta sobre obligaciones aduaneras y se le dice porque es sobre el NIC de la empresa que adquirió el compromiso, no sobre solamente el depósito aduanero. Entonces debe estar al día en sus obligaciones aduaneras. La garantía por tipo de fiducia mercantil, prenda sin tenencia hipoteca debe tener una revisión previa y aprobación de minutas. Y bien esos recursos. Estos tienen unos términos para presentarla, obviamente con antelación, porque recuerden que una vez expedido el acto administrativo, cuentan con 3 meses para que se presente y se apruebe la garantía. De lo contrario, perderá su vigencia. Entonces, una vez aprobada este tipo de garantía presentada, nos la presentan, nosotros realizamos un estudio previo, la aprobamos porque tenemos que comprobar que los bienes efectivamente cuenten con todo, que las minutas estén al día, que podamos hacer los registros correspondientes en las entidades correspondientes para el tipo de hipoteca o prenda sin tenencia. Cada uno debe estar registrado y una vez aceptado eso, entonces pueden ingresar, se les da una aprobación y ingresan al sistema informático electrónico de garantías, en el cual van a anexar todos los documentos soportes, se le da aprobación y procedemos a legalizar ese tipo de hipoteca. En el caso de hipoteca o en la prenda sin tenencia, les vamos a los entes correspondientes para que quede con vigencia a partir de la fecha. Estas también, la vigencia es indefinida. Nosotros les indicamos que se renueva constantemente. Cada 2 años se revisa si el monto asegurable corresponde. Si es necesario modificarlo para subirlo, pues se le indica a la persona porque pues puede perder
valor adquisitivo o depende del tipo de bien que se indique, pues se debe corregir o ajustar dicha garantía. La estructura normativa de las nuevas garantías para todos son las mismas. ¿De qué hablo en este tipo de garantías? Entonces, identificarla. Y ahí lo dice la norma, el artículo, el decreto, la resolución 46 de 2019 dice que debe estar identificado plenamente la persona al asegurador. ¿Qué es plenamente? Debe tener la firma, el nombre y la cédula para poder verificar que efectivamente está autorizado. En el caso de garantías de compañías de seguro, solamente con el asegurador pueden subirla porque nosotros tenemos un enlace directo con ellos y podemos verificar las pólizas que nos presentan ese tipo de empresas. Igualmente las compañías bancarias, nosotros podemos verificar quién realizó la firma, verificar la firma y analizar en el sistema que corresponda con lo que nos están enviando. Entonces, ese tipo de garantías solamente se presentan por el sistema informático electrónico, no requieren presentación física, a diferencia de los otros tipos de garantía, que son los numerales 3 en adelante, los CDT, las hipotecas, las fiducias, los CDTs y los demás que aparezcan, que nos declaren como garantía respectiva. ¿Qué más lleva esto? Un clausulado. Clausulado es parte importante y nos indica algunas condiciones a las cuales en algunos casos unas empresas de seguros o afianzadoras deben renunciar a ese tipo de clausulado porque nos impide la ejecución inmediata de la garantía. Las condiciones, entonces aquí hablamos de clausulados y condiciones. En algunas compañías diferencian esto, nosotros en algunos casos lo tomamos igual, que son las condiciones específicas para una póliza, lo independizan, pues lo coloco acá como que lo deben tener. ¿Por qué? Porque en el condiciones y clausulado están, cuando hablamos de una prenda sin tenencia, nosotros tenemos clausulados y también condiciones de la vigencia de los términos. Entonces son independientes. Los anexos generales y los anexos específicos. ¿Qué son estos documentos? Unos documentos que deben tener, digamos, las empresas afianzadoras, que nos deben adjuntar. Entonces, el más importante para las compañías de seguros y las empresas bancarias es la constancia. No el recibo de pago, no que yo pagué, es una constancia en la cual la aseguradora dice que está a paz y salvo o que la póliza fue pagada en su totalidad. ¿Esto por qué? Porque en las garantías, en las garantías, compañías de seguro indican que si no está al día en los pagos puede no evitar. Entonces nosotros condicionamos a que nos tienen que estar al día o que si hicieron algún tipo de negocio, eso no va a impedir que yo pueda cobrar este tipo de garantías. Ahora, los demás tipos de anexos que están son los que indica para cada uno de los clausulados del artículo 14, indica para las del 46, indica para las afianzadoras y para las hipotecas, para los prendas sin tenencia, para los ETFs, cada uno de los que deben estar. El artículo 17, el numeral 1.2 al 1.5, indica claramente, digamos, para el 1.2, en los casos de comercializadoras internacionales, nos deben indicar qué valores utilizaron para determinar el monto asegurable. ¿Sí? El 1.4 corresponde a depósitos. Nos dicen efectivamente que debe estar firmado por el representante legal y el revisor fiscal un documento de dónde tomaron los valores para liquidar y determinar el valor asegurado. Y los muelles también nos indican en el numeral 1.5. Acá llevamos una normativa específica. ¿Por qué les llevo a este punto? Porque las comercializadoras internet, cuando ustedes observan el artículo 29, tenemos un objeto para todas las garantías globales. Nosotros hablamos de
garantías globales y las garantías específicas. Las garantías globales son las constituidas para todos los tipos de usuarios, ya sea agencias de aduana, agencias de carga, depósitos, usuarios operadores de zonas francas, todos los que nosotros conocemos en nuestro argot y que manejamos acá en la subdirección. Traigo a colación estos porque esto lo maneja el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y otro lo maneja el Ministerio de Transporte, que son operadores de transporte multimodal, únicamente el operador de transporte multimodal. Entonces ellos están en nuestras resoluciones, en la resolución 46, en el artículo, las comercializadoras internacionales, artículo 91 y 92 del artículo 46 de 2019. Ellos tienen el mismo objeto del artículo 29 del 1165. ¿Sí? Ellos nos indican a nosotros cuál es el tipo de objeto. ¿Qué pasa con estas empresas? No son habilitadas por nosotros, pero nosotros manejamos una póliza que nos asegura la parte aduanera y la parte de obtener las devoluciones e impuestos a que haya lugar por este tipo de empresas, porque ellos presentan unas devoluciones anticipadas y eso nos asegura que este tipo de devolución se haga en debida forma. Las comercializadoras internacionales MIPYMES diferencian esta de una comercializadora internacional. Las MIPYMES tienen ciertas restricciones y van por el artículo 5 del decreto 1451 de 2017, en el cual indican el objeto, y el objeto es diferente al de la comercializadora del artículo 29 del 1165. Es diferente, cambia en algunos puntos. Entonces, por esto es un tipo de evolución que nosotros hacemos. El operador de transporte multimodal tiene otros requisitos adicionales, unos documentos adjuntos que corresponden a la expedición al Ministerio de Transporte. ¿Cuáles son? Pues que tenga las pólizas contractuales vigentes en el Ministerio de Transporte y que la resolución que lo habilitó en el Ministerio de Transporte la tenga vigente. Esto es para la renovación. Entonces, el resto de requisitos son completamente idénticos, ¿sí? Depende del tipo de garantía, pero para las empresas todo es idéntico. Lo que cambian son los valores en los cuales vamos a indicar. Acá voy a hacer un paréntesis para decirles a ustedes el tipo de garantía que las personas y la constitución de garantía que deben hacer. Entonces, voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar a ustedes el ingreso, la parte de donde pueden ustedes observar el tipo de garantía a constituir y los montos asegurables. Entonces, los montos asegurables los vamos a encontrar acá. En la página de la DIAN ustedes ingresan. En la página de la DIAN ustedes ingresan acá al fondo y van a encontrar una pestaña que dice Valores de Patrimonio y Constitución de Garantías Globales. Dan clic y van a encontrar, lo primero que van a encontrar es el patrimonio de las empresas. Entonces, para constituir unas empresas, agencias de aduana, depósitos públicos, van a tener ustedes un requisito especial que corresponde a tener un patrimonio mínimo. Entonces, esto no es la constitución de la garantía. Este es el monto mínimo para constituir la empresa. Las agencias de aduanas, cada una tiene su valor, está determinado en VTs. Esto es al momento de revisar usted, de presentar una solicitud nueva, tengan en cuenta porque estos son los patrimonios mínimos requeridos. Ahora, acá comenzamos. La agencia de aduana tipo nivel 1 corresponde a 48.329 VTs, que a la tasa del año 2024, para el año 2024 hasta el 31 de diciembre, rige este valor. Entonces, las garantías constituidas cuya expedición sea hasta el 31 de diciembre, corresponde con este valor. A partir del 1 de enero, depende del valor que se haya modificado la constitución.
no la vigencia. Entonces, ahí hay dos puntos diferentes. Constitución es cuando la empresa aseguradora les pide a ustedes la póliza de garantía. La vigencia es a partir de cuando la compañía de seguros le va a asegurar le va a asegurar este dinero a la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales. Todos los que estén en VTs es sencillamente liquidar en base a la tasa de cambio que encontremos como el VT. Entonces, cada una tiene su valor, indica. En el caso de otros que no son, que corresponden a otro tipo de usuarios que no necesariamente tienen VTs, acá especificamos primero en dónde se encuentra, en qué artículo de la resolución, por qué la obligación de constituir este tipo de garantías. Encontramos entonces, vamos a dar un ejemplo, los astilleros. Los astilleros son unos nuevos que tienen una garantía global y son diferentes de las garantías específicas que se hacen para las operaciones de astilleros, digámoslo así, creadas en los puertos temporalmente. Aquí se habilita el astillero por un tiempo indeterminado para que hagan sus operaciones, siempre y cuando mantengan pues las operaciones, los registros para este tipo de usuarios. Para garantía inicial, entonces se liquida sobre el 0.25% del FOB de las embarcaciones que se proyecte recibir en el proceso de reparación. Entonces hacemos esta operación, esa liquidación nos da un valor determinado, sobre ese es el monto asegurado de la empresa. Cuando se realice la resolución, en la resolución van a especificar este valor y con ese valor van a constituir dentro de los 3 meses siguientes. Obviamente es por cualquier motivo puede variar y le podemos pedir un ajuste a esa garantía en la constitución inicial. Ahora, en la renovación van a traer, ya vamos a tomar el 0,125 del valor de las importaciones que fueron objeto de reparación durante los 6 meses anteriores. Aquí cambia la situación porque aquí ya no es un proyecto, sino es lo que se realizó durante los 6 meses anteriores. ¿A qué? A la radicación. Entonces, tenemos 3 conceptos diferentes: la constitución, la radicación y el cubrimiento. Entonces, ten en cuenta que que es importante la radicación para contar los términos en los cuales usted va, el periodo que van a contar para determinar el valor FOB de la Constitución. Acá encontramos todos los que requieran un depósito y indicamos, no me voy a agrandar en este tema, pero los tenemos absolutamente todos: puertos, muelles. Importante acá, los puntos de importación tienen un monto mínimo, igual que las comercializadoras internacionales. La liquidación de comercializadoras internacionales se encuentra acá. Recuerden que como hablamos del artículo 91 y por ser algo específico, ellas tienen derecho solamente a 2 descuentos, al 1.5 y al 1% del valor FOB. Ellas no tienen descuentos por el artículo 30 del 1165. Debido a que tiene una norma específica. Entonces, el artículo 30 tiene 3, que son el 25, el 50 y el 75. Ellos solo tienen el 1.5, que si hacemos la cuenta es el 25%, y el 1% del valor FOB de las mercancías. Esto para liquidar. Tienen un monto mínimo, el cual no puede, se hace cuando las importaciones durante los 12 meses, las exportaciones, perdón, durante los 12 meses anteriores no superen el monto mínimo establecido, siempre se hace por ese mínimo. Y las MIPYMES tienen también un monto mínimo, pero también tienen un monto máximo. Este monto máximo les indica cuál es el valor a asegurar hasta ese monto. Ellas no pueden ser, así sean las exportaciones, la liquidación supere los 2.500 VTs.
Entonces, como podrán observar, pues no le aplica un descuento porque cuando los descuentos no pueden superar los 2.500, el 25% lo supera, entonces se haría por los 2.000 siempre y cuando aplicara el monto de descuento. Y zona francas de control comunes a varios muelles, tiene un monto máximo también de 100.000 UVs. El resto tienen específicos, son las únicas que tienen montos mínimos y montos máximos. Listo, puedes compartir, por favor. Ahora ingresamos a la parte de preguntas frecuentes. Muy buenos días para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Sandra Torres. Yo creo que la mayoría de los que pueden estar asistiendo hoy ya han recibido un correo de parte de la Coordinación de Sustanciación en respuesta de pronto a sus inquietudes. Las preguntas frecuentes o las consultas frecuentes que vamos a presentar son tomadas básicamente como ustedes las vienen requiriendo cada vez que nos hacen una solicitud. Entonces, primero, pues, vamos a tener en cuenta que vamos a hacerlos con varios tipos de usuarios o a manera general cuando la norma nos aplica de manera general o específica, lo vamos a aclarar. Entonces, sin más preámbulo, en nuestra primera consulta tiene que ver con los UTS. Ellos nos dicen que se encuentran refrendando las respectivas garantías ante el Ministerio de Transporte para poder seguir inscritos como operadores de transporte multimodal y pues que precisamente el mismo ministerio les pide el formulario 1414. Entonces, que ellos quieren continuar con el trámite de acuerdo con un código que se le asigna aquí en la DIAN para que ellos puedan realizar la operación como transporte multimodal. Pero entonces ellos están desconociendo el proceso desde el inicio, desde que son inscritos como operadores por parte del ministerio mediante el acto administrativo correspondiente. Entonces, en estos casos se pueden presentar tres situaciones. La primera es que ellos no allegan este acto administrativo del que estoy haciendo referencia, mediante el cual este ministerio les está haciendo la inscripción. Y entonces tendríamos que solicitar siempre o cuando ustedes hagan esta solicitud, alleguen por favor esta resolución de inscripción emitida por el ministerio, como les digo, y la constancia ejecutoria correspondiente para que nosotros podamos verificar si se encuentran en términos y cargarlo o habilitarlo, capturar esa resolución en el CIE de garantías, en el servicio informático electrónico, por donde se tiene que hacer todo el trámite conforme con la resolución 55, que ya les vamos explicando más adelante. Otra situación que se puede presentar es que adjuntos a estos documentos se evidencia que la resolución de inscripción y la ejecutoria excedieron el término dispuesto en el numeral primero del artículo 18 de la resolución 46. ¿Qué nos dice este artículo? Es que definitivamente tenemos solamente 3 meses a partir de la ejecutoria de este acto administrativo para presentar la garantía ante la DIAN para poder operar como transporte multimodal. Y pues como nos explicaba Omar, esta garantía es diferente a las garantías de responsabilidad que tienen con el ministerio. Muchos de estos usuarios creen que como constituyen las garantías de responsabilidad con el ministerio, ya con esto pueden operar y no porque en la misma resolución, en la parte resolutiva, el ministerio advierte que deben constituir la garantía, otra garantía global a favor de la DIAN. Entonces, como les digo, esto va en los términos del artículo 18, numeral primero, para las iniciales. Por favor, la siguiente. Entonces, como les decía, quizás a veces es aburrido ver la norma, pero a veces es bueno transcribirla para que para que la tengamos ahí como clara, para que no cometamos el mismo error, porque en la mayoría de las situaciones que se presentan con esta consulta ya han pasado o más de un año, o 6 meses, 8 meses, y es un desgaste porque tienen que solicitar ante el ministerio un trámite con ellos mismos para dejar sin efecto
o sin vigencia, creo que es como ellos dicen, ese acto administrativo para que constituyan, o sea, perdón, para que expida el ministerio uno nuevo y así poder iniciar el proceso de nuevo y presentar nuestra garantía global ante la DIAN. Entonces, como les digo, cuando se queda sin efecto con nosotros, pues no va a causar ningún efecto jurídico y pues obviamente el usuario aduanero no va a poder realizar las operaciones aduaneras como operador de transporte multimodal. La tercera situación es que la resolución y constancia se encuentran dentro de los términos y entonces, como les decía al principio, se procede con la captura y con la habilitación en el CIE y pues se le informa de una vez al usuario para que ellos puedan iniciar su trámite, ya la constitución, la expedición de la garantía y la presentación a través del sistema para la evaluación correspondiente. Omite. Indica acá, estamos adelantando el trámite de constitución de garantía global para el operador de transporte multimodal. Siendo es necesario confirmar el tiempo de vigencia de la misma y el objeto de la garantía. Entonces, ya explicamos, el artículo 30 contiene la obligación de constituir la garantía y establece el tiempo en que debe constituirse, depende del tipo de garantía que esté presentándonos. Entonces, aquí nos especificamos, vamos a un tipo de garantía de una compañía aseguradora. Este debe ser mínimo de 24 meses. En el caso de los CDTs, volviendo reiteramos, la vigencia es indefinida, con ciclos de renovación de 6 meses determinado, pues por la norma indica y al momento de reclamar corresponde eso. El artículo 29 nos indica el objeto de garantizar el pago de tributos aduaneros, sanciones e intereses a que haya lugar como consecuencia del incumplimiento de obligaciones y responsabilidades consagradas en la normatividad aduanera. Hasta ahí es el objeto. Si lo desean, pueden citar el artículo 29 del decreto 1165, pero no es necesario. No es viable que coloquen o adicionen, digamos, la palabra vigente. Eso estaba en la anterior reglamentación y acá se retiró esa palabra por términos dados por los abogados nuestros, en los cuales decía que, pues, como se puede modificar, entonces estaría solamente para el momento de la Constitución, entonces se dejó un término para todos. Este objeto se unificó para no tener tantos objetos como las pólizas específicas o como lo teníamos anteriormente, y lo cual se prestaba para que se cometieran muchos errores. Entonces se realizó la unificación. ¿Qué pasa? Aquí vamos a tener dos objetos más condicionantes. ¿Cuáles son? El objeto, digamos acá la pregunta la hace el operador de transporte multimodal. Para él es este objeto. Pero si nos vamos al operador de zona franca, ellos tienen un objeto específico para operadores de zona franca. Tienen unas modificaciones directas y las MIPYMES tienen otro, ya lo habíamos explicado anteriormente, las MIPYMES tienen un objeto diferente, entonces son las únicas excepciones que tendría a las garantías globales el objeto de la misma. La vigencia de esto es mínimo 24 meses para las garantías correspondientes a las empresas aseguradoras o compañías bancarias. Ellos dos tienen mínimo 24 meses. Listo, continuamos. Bueno. Entonces, nos dice también una sociedad que están presentando inconvenientes para constituir la póliza con aseguradoras. Entonces, ellos solicitan que nosotros les sugiramos con qué compañía de seguros pueden contactarse para realizar ese trámite. O que les digamos, como que les indiquemos cuál es la mejor opción. Nosotros como DIAN no podemos sugerir qué compañía de seguros, con qué compañía de seguros lo van a hacer, no lo vamos a indicar nunca, no se puede hacer. Pero como lo decía Omar, en el artículo 14 de la resolución 46, nos indica que hay 7 opciones que tienen, como lo veníamos explicando. Entonces está
Para esta constitución la pueden hacer de compañía de seguros, la póliza de seguros por entidad bancaria o de entidad bancaria, las hipotecarias mediante fiducia mercantil, la prenda sin tenencia, el certificado de depósito a término y la fianza. Estas garantías que están señaladas en los numerales 1, 2, 4 y 6 son expedidas por entidades que se encuentran sometidas a inspección y vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, siempre se va a verificar, siempre tenemos, o sea, en todas estas cosas que están dentro de la norma, es que se va el tiempo de la verificación. Por eso, muchas veces algunos usuarios pues radican hoy viernes 18 de octubre, pero el martes ya están preguntando que qué pasó, no, porque son siempre muchísimas cositas que toca verificar de cada una de sus garantías, que estén cumpliendo, que sí estén controladas, que sí haya una autorización para poder expedirlas, que las firmas estén bien, o sea, entonces por eso o sea, es un engranaje y es un tiempo, un término que se va dando. Entonces, por esa razón. Ya la siguiente. Bueno, nos preguntan. Como representante legal de la Sociedad de Comercialización Internacional MIPYMES Escala, garantía debemos constituir para cumplir los requisitos de ley. Considerando que es nuestra segunda renovación, solicitamos orientación. Entonces, en este caso le aclaramos a la persona que por tratarse de una MIPYMES, segundo dispuesto en el artículo 67, la persona jurídica que haya obtenido la autorización debe realizar la garantía dentro de los 12 meses siguientes a la autorización por el 1% del valor FOB. Esto, pues nos reiteramos, pero igualmente en la resolución que se expide el Ministerio de Comercio Exterior, él le indica el valor por el cual se debe constituir con un mínimo, dependiendo de las cantidades del valor de VTs que haya obtenido. Ellos le van a indicar el monto exacto de la constitución de la garantía para ese tipo de usuario. Ya en la renovación se hace respecto a la liquidación del 1% del valor de las exportaciones realizadas durante los 12 meses contados a partir de la radicación. Ojo, es constitución, se tiene en cuenta, para la constitución vamos a tener en cuenta el valor en la tasa representativa del mercado del día anterior a la constitución. Para la liquidación es en los 12 meses anteriores a la radicación. Entonces, yo lo pude haber constituido en julio y lo vengo a radicar ahorita en septiembre. Entonces, la tasa de cambio que va a tener en cuenta es la de julio, del día anterior a la constitución, pero la liquidación la vamos a tener a partir de septiembre. Entonces, estos valores los deben tener en cuenta para esa constitución. Sigamos. Siguiente. Bueno, en ese orden, al momento de presentar la garantía, los usuarios están presentando también algún inconveniente y nos preguntan también muy seguido que al cargar los anexos en el CIE no les está permitiendo realizar el procedimiento y les genera un error sobre la fecha de garantía por fuera de término de constitución. Entonces, en estos casos, se ve que la garantía se presenta por fuera de los términos establecidos, que es los mismos términos que estábamos hablando de la resolución 46 del artículo 18. Cuando nos indica que tenemos 3 meses siguientes a la constancia de la ejecutoria, aquí ya la constancia ejecutoria del acto administrativo que lo autoriza, que lo habilita. Entonces, como lo están haciendo antes de ese tiempo, están por fuera del tiempo, ya sea anterior o posterior a ese tiempo, siempre les va a salir ese mensaje de error. Entonces, cuando es anterior a ese término de los 18 meses, mientras no se haya capturado o no se haya habilitado el CIE, no se haya captado esa resolución, no les va a permitir. Tienen que enviarnos entonces la documentación, hacer la solicitud. Es un trámite interno.
por mucho demora de un día para otro, por mucho que se demore, o al menos que no esté todavía ejecutoriado el acto administrativo, que no se hayan cumplido los términos de la presentación del recurso al que tiene derecho el usuario. Y al no estar ejecutoriado todavía, pues tenemos que esperar. Si no renunciaron a términos, tenemos que esperar que transcurra el tiempo para que podamos habilitar. Entonces, tener muy en cuenta todo esto. Si están conformes con el acto administrativo emitido por la DIAN, en el que se habilita o se inscriben, entonces no hay necesidad de recursos. Si ustedes leen, se dan cuenta, pueden renunciar a términos. Renunciando a términos, pues agilizan el trámite, nos allegan ante la coordinación de sustanciación la renuncia a términos, la resolución, y nosotros hacemos el trámite interno para que queden habilitados, para que no tengan el inconveniente, porque muchas veces el usuario tiende a constituir la garantía antes de la fecha de la ejecutoria, y pues esto es un reproceso para ustedes porque tienen que volver con el afianzador, con la aseguradora, bueno, a corregir, a volver a realizar o a volver a expedir un nuevo documento, como sea el caso para cada uno. Entonces es mejor que tengan muy claro el tiempo y los términos. Bueno, acá nos preguntan por los descuentos a aplicar, en los montos de disminución a aplicar los descuentos que tenemos. Entonces ya habíamos advertido que tenemos los descuentos para las comercializadoras internacionales de acuerdo a su normatividad específica, que solamente es un 1.5 y el 1%, es decir, el 50%. ¿Sí? Hasta el 50% pueden disminuir los valores. Habla del valor de las importaciones, de las exportaciones durante los 12 meses anteriores. Aclaramos acá, entonces, primero debe ser consecutivo. Es decir, yo puedo llevar 4 renovaciones y no haber pedido nunca un descuento. El primer descuento que va a aplicar es el 25%, o en el caso de las MIPYME, de las comercializadoras internacionales, el 1.5 del valor FOB de la disminución. Se diferencian, pero matemáticamente da lo mismo. Sí, pero es el 25% de descuento, el primer descuento, independiente de cuántas veces haya renovado y siempre y cuando esté cumpliendo con los requisitos. Acá vamos a hacer una anotación especial para los depósitos privados. Como ellos van por el 109 del decreto, de la resolución, entonces ellos tienen una especialidad, y es no tener nunca deudas vigentes a partir de la fecha de que le hayan hecho el descuento. De lo contrario, una vez se revise y tenga esta deuda, debe dentro de los 10 días siguientes a esta fecha cambiar el monto y ajustarlo al valor del 100% del monto total que debe asegurar. Esto por un concepto que se expidió y estábamos revisando, porque el monto tienen que modificar, sea por una sanción o por una deuda, no tener deuda o no generar deudas, en otras palabras. ¿Sí? Nosotros los mantenemos hasta que en el momento de la renovación nosotros solicitamos las deudas y efectivamente no tienen para el momento de la renovación. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con los depósitos privados o públicos, tienen esta característica especial. Para las demás, entonces, como ya hablamos, estamos hablando de consecutivos. La primera renovación, no importa, va en la cuarta, entonces vamos el primer descuento es siempre el 25. Segundo descuento, el 50, y el tercer descuento, el 75. Después del 75 se mantiene el 75, no se le va a devolver al 25, se mantiene, siempre y cuando mantenga las condiciones para acceder a este descuento. Entonces, en el caso de las comercializadoras,
la condición es no tener sanciones en la Dirección de Impuestos y Aduanas graves o gravísimas, ¿sí? Y en el caso de los demás usuarios es no tener deudas vigentes al momento de la renovación y no tener sanciones graves o gravísimas, ya sea por allanamiento o cualquier tipo de... El allanamiento no importa. Entonces aplica como si fuera una normal. Entonces, solo pueden aplicar en su orden, ¿sí? Entonces aclaremos acá. Y a partir de la fecha en que se pida. En una votación especial, en el sistema informático de garantías a ustedes les va, cuando dicen la palabra descuento, parece descuento, no lo tengo, pero ustedes lo pueden ver en el manual, que cuando no van a aplicar a ningún descuento en esa casilla, o no la toquen o indiquen seleccionen. ¿Por qué? Porque pues no le va a salir el número 0. Diga seleccione, porque se entiende que si usted no selecciona ninguna de las opciones siguientes, pues él le va a liquidar la tasa el 100%, el 0% de descuento. Entonces, por favor indique ahí por qué. Porque una vez ustedes nos digan, aplico un descuento, realmente no aplicaron, pero a nosotros el sistema sí nos dice, tienen que pedir deudas y tienen que pedir infracciones, entonces eso es un retroceso, un tiempo para nosotros y para ustedes, porque muchas veces, pues, a pesar de que la norma les dice que lo deberían presentar con 2 meses de anticipación, muchos lo están presentando sobre el último. Y si llega a presentarse, que han pasado mucho, nosotros estamos requiriendo el 80% de las garantías que nos presentan y cancelando un 10%, o sea, negando un 10%, eso es demasiado. Por errores de base, pues ustedes saben que en las compañías de seguros y nosotros como Dirección de Impuestos de Aduanas somos, por decirlo, exegético en la norma. Nosotros tenemos que indicar la norma tal cual y no podemos, por un error, digamos, que ustedes colocaron SA y SAS, por eso es un objeto de evolución. Y si le decimos corrija y no lo corrigen, pues se niega la solicitud. Y si la negación se da después de que se le venció el término de la vigencia de la garantía, se quedó sin efecto. No hay nada más que hacer, se quedó sin efecto y contra este acto no procede recurso alguno. ¿Por qué? Porque se les dio la oportunidad y se le da, por eso les dice, preséntala con 2 meses antes del vencimiento en el caso de renovaciones y dentro de los 3 meses siguientes, dan 3 meses para que constituyan la inicial. ¿Continuamos? Bueno, claro que sí. Entonces creo que este es como el mismo caso, pero frente a una agente de carga internacional. Entonces es muy parecido, sino que queremos hacer la diferencia entre la normatividad que se está aplicando para comercializadoras, que es lo que nos estaba indicando al principio Omar, que nos decía pues que hay una normatividad general, una específica, y en este caso pues el agente de carga sí se va a regir única y exclusivamente por el numeral 2 del artículo 30 del 1165, donde nos indica pues que mientras no presente durante los 36 meses anteriores sanciones por infracciones, presente, o sea, anterior a la renovación, ¿no? Los 36 meses antes de la renovación, las sanciones por infracciones gravísimas o graves. Entonces, esto es algo que la jefe Carmen nos estaba diciendo al principio y definitivamente algo que debemos tener y vamos a reiterarlo y reiterarlo, porque pues la persona que puede, o sea, nosotros simplemente pedimos la información para el momento de la evaluación en garantías. Nosotros no tenemos la información aquí, aunque somos DIAN, nosotros no manejamos la información dentro de nuestra subdirección de las deudas e infracciones que puedan existir. Entonces, esto cuando los usuarios, la sociedad va a realizar la liquidación, es responsabilidad única y exclusivamente de cada uno de ustedes hacer las averiguaciones correspondientes y presentar la liquidación conforme como nos lo está indicando la ley. En caso de tener el indicio ya o alguna respuesta por parte de la seccional del domicilio de la sociedad que les diga a ustedes que sí hay algo en trámite, es mejor no presentar la solicitud o no aplicar el descuento, porque esto alarga el tiempo, esto hace más complicada la evaluación y ya ustedes van a tener la idea de que el descuento no va a aplicar.
Entonces, en esto sí vamos a ser muy reiterativos y pues que se den la oportunidad porque también en esta semana han llegado como solicitudes que pues que nosotros seamos los que liquidemos ese valor o ese monto y eso no nos corresponde. Todas estas preguntas son a nivel de información y como lo dice Omar, nosotros siempre vamos a responderlo conforme a la norma aduanera que se encuentra en este momento, que pues para nosotros está en el 1165, está la resolución 46 que fue modificada por la resolución 55. Entonces, solamente es a nivel de orientación toda esta información. Ya la responsabilidad de valores, ya solamente ustedes, de acuerdo con el usuario aduanero, saben cómo van a presentar, por qué monto lo tienen que presentar, porque ya la norma es clara y nos está indicando para cada uno de nosotros cuáles son los parámetros y los requisitos a tener en cuenta. Siguiente. Aquí nos pregunta un OTM sobre su resolución vigente y la póliza global que va a presentar, que debe presentar. Entonces, lo primero que le aclaramos nosotros es que la póliza que se encuentra en el Ministerio de Transporte es el que le genera su acto administrativo que lo autoriza. Por lo tanto, el mantenimiento de los requisitos pues es indispensable para nosotros para seguirlo asegurando, para que el seguro se encuentre vigente, y dentro de la normatividad del 46 nos indica que debe tener un vigencia certificado de registro como operador de transporte multimodal. ¿Quién los pide? Pues el Ministerio de Transporte, porque él es el que va a renovar, él renueva sus actos administrativos que le dieron vida al operador de transporte multimodal. El artículo 18 de acá le aclara. ¿Aló? ¿Me escuchan a mí? Sí. Hola. Sí, señora, te escuchamos. Ok, no sé, Omar tuvo un inconveniente. Bueno, entonces, en estos casos, nos preguntan que cuál es el documento equivalente para presentar, o sea, ante la aseguradora para solicitar esta garantía. Pues es únicamente exclusivo en la resolución. Ya sigue Omar. Bueno, para finalizar los términos del artículo 18 de la resolución 46, la renovación de garantía se debe presentar a más tarde dentro de los 2 meses de vigencia y antes del vencimiento de la misma. ¿Por qué somos reiterativos con las empresas de operadores de transporte multimodal? Porque tuvimos demasiadas cancelaciones de estos, porque no los presentaron o no los presentaron inicialmente. Y es de aclarar que estos documentos, pues todos los documentos que piden en la resolución 46 son de obligatorio cumplimiento para nosotros. Continuamos. Solicita la subdirección de registro aduanero proceder con la devolución de un CDT. Nos identifican el CDT de la entidad financiera que corresponde, en razón a que no tenemos obligaciones a cargo de la sociedad como usuario aduanero, en el sentido de tener procesos de cobro, investigaciones vigentes por incumplimiento de las obligaciones amparadas con dicha garantía. Estos casos nos llegan muy seguido cuando el usuario o la sociedad cambian de tipo de garantía. Iniciaron de pronto con un CDT y tomaron la decisión de cambiarlo a una garantía, póliza, fianza, bueno, la constituyeron dentro de cualquiera de los tipos establecidos en el artículo 14 de la resolución 46. Nosotros no podemos hacer la devolución de este CDT hasta que la seccional de impuestos del domicilio fiscal de la sociedad nos certifique a nosotros el cumplimiento de esas actuaciones administrativas aduaneras. Entonces, nosotros no vamos a hacer de una vez dentro del término que nos digan ya pasó 6 meses, pasaron 8 meses, no, hasta tanto no tengamos esa certificación. Nosotros no somos los que emitimos esas certificaciones, como les indicaba anteriormente, dependemos de otras subdirecciones para que nos lleguen a nosotros esta información.
Entonces, en estos casos les vamos a decir que no es posible acceder a esta solicitud hasta tanto se certifique el cumplimiento de las obligaciones amparadas con esa garantía que se había constituido, y esto lo encontramos en el artículo 29 de la resolución 46 de 2019. Entonces, hasta tanto no podamos certificar, no se va a hacer entrega. ¿Quieres pasemos a la 13, por favor? Listo, por ahí. Entonces, acá vamos a mirar un tema de la radicación de la garantía en el sistema informático aduanero. Tiene problemas al momento de enviarla. Cuando ustedes ingresan al sistema, él les va a generar un pantallazo y les va a decir, va a ser una constitución inicial. Entonces, ustedes dicen constitución inicial y no les trae ninguna garantía porque no tienen nada en este momento. Pero cuando es una renovación, él les va a traer una garantía. El tipo de garantía que les va a traer, pues si ustedes son usuarios, vamos a colocar un ejemplo, depósitos. Entonces tiene 10 depósitos en todo el país. Pues él les va a traer todos los 14 que encuentran vigentes en este momento, las garantías que se encuentran vigentes, y ustedes van a elegir cuál de esas. Pero si no le dan el tipo de usuario, el tipo de solicitud que es renovación, él no lo va a hacer. Modificación únicamente se va a hacer cuando ustedes van a cambiar el tipo de garantía. Un CDT lo van a cambiar por una compañía de seguros. Cuando aplica una modificación, cuando ustedes le habilitan, en el caso vamos a hacerlo de muelles, y ustedes le habilitan un CDLI, la constitución la van a hacer hacerle una modificación a su póliza, a su 1414, en este caso ni siquiera modifican la póliza, sino solamente el 1414, indicando que le agregan un usuario nuevo, porque tiene derecho, igual que los UTS, que tienen derecho a tener su depósito, ellos van a modificar, porque continúa, se les aprobó, hace tiempo se le aprobó el UTS y usted ahorita renueva, tienen ya renovada la póliza, les aprobaron un depósito, pues sencillamente ingresan a modificación y lo van a aplicar. Modificación no se aplica por nada más. ¿Por qué? Porque estamos en el tipo de usuario, ya el tipo de usuario está aprobado y apenas le den usted modificación y no lo ingresen, va a ser un rechazo inmediato. Igualmente la renovación. Entonces, ¿qué otra característica tenemos ahí? Que en los tipos de solicitud, una vez ustedes hayan radicado y nos generan a nosotros le generamos un requerimiento, la respuesta se da por acá, por respuesta de requerimiento. No lo vayan a hacer por constitución inicial ni por renovación, porque generan otro 1414 encima del anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto? Un reproceso en nuestro sistema informático y tenemos que comenzar por rechazar uno y mantener el otro, o desistir de uno de los aprobados y poder tramitar el siguiente. Entonces, esta doble información genera un reproceso. Entonces, cuando es respuesta al requerimiento, nos vamos por respuesta al requerimiento, no por renovaciones. Continuamos. Bueno, este también tiene que ver con los errores que se generan en el CIE. Muchas veces están preocupados porque están relacionando los documentos que tienen que adjuntar con la solicitud, pero les está generando un error o no les deja subir el resto. Esto simplemente se debe a un enviar. No es solamente, tiene que hacerlo documento por documento, no es solamente jalar el archivo, tratar de subirlo y subir el siguiente, no. Siempre tiene que dar como el guardar o enviar para que el sistema les permita hacer el trámite completo y que salga el éxito de la solicitud. Algunas veces, como no se le da el enviar a aplicar el enviar a este trámite, creen o sale el aviso de que lo está haciendo de manera correcta, más no está saliendo el soporte que nos indica que se hizo la solicitud de manera exitosa. Este es el formulario, es un formulario 13, venga conocido. El 1399, ese es el que nos dice a nosotros
si definitivamente se radicó la solicitud. Eso les debe salir a ustedes en la consulta de la solicitud de las garantías, donde nos dice si se radicó la solicitud, y ese es el único que nos indica a nosotros que sí se pudo radicar en debida forma. Entonces, muchas veces como que lo dejan a la mitad o no se dan cuenta o no despliegan hacia la parte inferior, y ahí les está diciendo que tienen que darle un clic para avanzar o para terminar o para no solamente el guardar, sino ya como para el terminar. Y lo mismo pasa cuando están subiendo los documentos. Entonces, es una recomendación para que no les quede, para que ustedes no queden confiados que quedó la garantía subida y resulta que quedó a mitad y no se puede hacer el trámite. Obviamente no nos va a aparecer a nosotros para evaluación. Entonces, verificar siempre, se recomienda verificar siempre el envío y el formulario 1399, que es el que se genera y les puede a ustedes dar constancia de que sí se hizo en debida forma. Continúa, por favor. La 16. Listo. Acá vamos a mirar el tema de la radicación que nos presenta mayor problema. Entonces, dice, la garantía no permite realizar la radicación de renovación de póliza global debido a que genera el siguiente mensaje de error cuando se trata de salvar la información. Entonces, mensaje de vigencia de renovación. Si observamos lo que nos está indicando, primero, el sistema está parametrizado para que inicie a partir de la fecha del día siguiente de la fecha en que se vence la anterior. Entonces, lo primero que debemos revisar es esa fecha. Segundo, la hora. La hora debe iniciar a las 00 del día inmediatamente, el día siguiente a las 00 y finalizar a las 23:59 del año del correspondiente al siguiente periodo. Entonces, a los 2 años después, ustedes tienen que colocar a las 23:59. ¿Por qué? Porque este sistema se parametrizó de esta forma, porque las pólizas deben cubrir el día completo, no dejarlo pendiente, sino cubrir el día completo de las 24 para que se cuenten los 24 meses. Es importante acá, ¿por qué? Porque esto es lo que le está generando error y muchas veces es una advertencia. Entonces, por pasarlo, entonces yo le coloco cualquier fecha ahí. Y si efectivamente nosotros podemos ajustar, pero la póliza les quedó mal porque el documento que están tratando de subir con la fecha está mal. Vean la casilla de descuento acá, le colocaron un descuento del 25% cuando era una inicial. Entonces, no tiene derecho al descuento, pero le colocaron descuento. No, eso se debe evitar. ¿Qué valores pueden ajustar? Ustedes pueden ajustar el valor asegurado correspondiente. Pero específicamente acá, el rechazo fue porque la fecha de vigencia, no, aunque corresponde a más de la fecha, cuando le dieron acá vigencia, el anterior 14/14 estaba hasta el mismo 23/03 de 2022 a las 23:59. O sea que debía arrancar desde el día 24, ¿sí? A las 00. E ir hasta mínimo el 24 del 03 del 2024 a las 23:59. Entonces, esa es por eso es que se genera ese error y no es pues es más que un error, es una advertencia. Una advertencia de que ustedes deben tener en cuenta los 24 meses. Esto no les va a salir con un CDT, pero sí les está saliendo. Entonces, debe indicar que las fechas deben corresponder y ser específicos con las compañías de seguros que van desde la 00 hasta las 23:59, igual con las compañías bancarias. Las demás, pues ustedes saben que son vigencias indefinidas. Ya les quedó claro ese tema. En cuanto a garantías, pues en este momento nosotros dejamos para preguntas, si quieres, para preguntas, las preguntas que queden en el chat, nosotros las respondemos en las que alcancemos el día de hoy. Continúa nuestro compañero Marlon. Bueno, muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Marlon Andrés Peña García, yo hago parte de la coordinación de secretaría. La labor que yo ejerzo es la administración respecto a las cuentas de acceso al sistema de información SIGA Importaciones. ¿Listo? Puntualmente en este caso vamos a hablar de dos temas en específico.
Primero, visualización de usuarios aduaneros en el sitio web institucional, que es una de las competencias que tiene la coordinación de publicar semanalmente la información de los usuarios aduaneros vigentes de competencia de la subdirección de registro en la página web institucional de la DIAN. Y segundo, la gestión para solicitudes de cuentas externas en SIGA Importaciones. Estas cuentas las solicitamos precisamente cuando ya se hace todo el proceso de la constitución de la garantía y la aprobación de la calidad de usuario aduanero. ¿Listo? Entonces, continuamos. Iniciamos por dónde? La base legal y el contexto normativo para gestionar la publicación de la información respecto a los usuarios vigentes en la página web. El marco normativo se basa en el artículo 24 del decreto 1742 del 2020 que establece las disposiciones para la gestión de información aduanera y la obligación de facilitar el acceso a los usuarios, basado en el principio de transparencia. ¿Listo? Este marco promueve los principios de transparencia y el acceso a la información, garantizando que los usuarios aduaneros puedan ejercer su derecho y consultar sus registros y estados en un entorno regulado y seguro, completamente seguro para cada uno de ustedes. ¿Listo? Continuamos, por favor. ¿Cómo hacemos este proceso? Acá les voy a explicar un poquito más a detalle dónde lo pueden ubicar, por dónde pueden ingresar y la información que va a contener esa publicación de usuarios aduaneros vigentes. ¿Listo? Ustedes a mano izquierda, la primera imagen que ven, ingresan común y corriente a la página principal de la DIAN, bajan un poco e ingresan por el sitio web institucional. Damos clic allí y nos va a mandar a la siguiente página. Por favor, continuamos. Abre el sitio web institucional, nos vamos todo hasta el fondo y allí va a aparecer a lo último dentro de los servicios a la ciudadanía, usuarios aduaneros. Al dar clic allí nos va a arrojar el listado de todos los usuarios aduaneros vigentes que son publicados de competencia de la subdirección de registro. Continuamos, por favor. En este listado, primeramente cuando ustedes ingresan van a ver lo que es un enlace. Ese primer enlace son todos los usuarios calificados de las zonas francas permanentes. Es un enlace que fue facilitado por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde pues anteriormente estas calidades de usuarios aduaneros antes eran competencia de la subdirección de registro, pero pasaron a ser competencia del ministerio desde el 2016, ¿listo? Allí van a encontrar todos los usuarios que están dentro de la zona franca permanente. Consecutivamente a estos, devuélvete por favor. Consecutivamente a estos, ustedes van a visualizar la información de todas las calidades de usuarios aduaneros que son registrados por registro y control aduanero. Van a encontrar agencias de aduanas, van a encontrar depósitos, cabotaje, transportadores nacionales, van a encontrar UTS, van a encontrar áreas primarias y van a ubicar información como qué tipo de información. Van a ubicar NIP, van a encontrar razón social de los usuarios aduaneros, tipos de registros, números de registros, van a encontrar las direcciones seccionales donde se encuentran ubicados y asimismo también van a visualizar los lugares de operación donde pueden ejercer sus operaciones de importación o exportación. Listo, que son las direcciones seccionales donde están autorizados. Van a visualizar también lo que son el código SIGA, dado el caso de que lo lleguen a requerir, el código MUISCA y el nombre de área, que el nombre de área hace referencia a las zonas primarias como lo son puertos, muelles, zonas francas y aeropuertos. ¿Listo? Entonces ahora sí, continuamos, por favor. Y ya dejando un poco de lado el tema de los usuarios vigentes dentro de la página web, pasamos a lo que es el marco normativo y respecto a la solicitud de cuentas de usuarios externos para acceso al sistema de información SIGA Importaciones. ¿Listo? Iniciamos con el decreto 1165, artículos 24, 26 y 27. ¿Qué dicen? Los procedimientos para el cumplimiento de los trámites, operaciones u obligaciones aduaneras, como así para la aplicación de los diferentes regímenes aduaneros, deberán llevarse a cabo mediante el uso de los sistemas informáticos.
Artículo 26. La presentación de información, documentación ante las autoridades aduaneras a través de los sistemas informáticos electrónicos. Los usuarios utilizarán el sistema de identificación que determine la DIAN mediante la asignación de una clave electrónica confidencial. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? Y por último, el artículo 27 referente a decreto 1165, porque más adelante vamos a hablar un poco más de lo que es también la reglamentación de este decreto, que es la resolución 46, que habla sobre que el artículo 27 de este decreto habla sobre la contingencia de los sistemas informáticos. En estos casos, la administración aduanera declarará la contingencia y autorizará el trámite a través del mecanismo diferente de forma manual. Listo, digamos que cuando el proceso no se pueda gestionar por X o Y razón por medio de las cuentas que son asignadas acá desde la coordinación de secretaría, se gestiona un trámite alterno, que ese trámite ya pasaría a ser de una forma manual. Que precisamente estas orientaciones para este tipo de trámites manuales ya pasa a ser competencia y orientación por parte de lo que es la Subdirección de Operación Aduanera. Continuamos. Y lo que les comentaba, artículo en resolución 46 del 2021. Esta resolución es muy importante. ¿Por qué? ¿Y por qué todos estos artículos? Porque acá especifica todo lo que requerimos para gestionar una solicitud de cuenta de acceso al sistema de información SIGA Importaciones. Listo, artículos los voy a mencionar un poco por encima y más adelante, y cuando termine, vamos a hacer una pequeña mención a los más relevantes e importantes sobre el tema de acceso al sistema. Artículo 5, registros en el sistema informático electrónico. Artículo 6, registro de los usuarios aduaneros para efectos informativos. Artículo 7, trámite de solicitud de registro en el sistema informático electrónico, clave electrónica confidencial, mecanismos de certificación y firma electrónica, vigencia, cancelación e inactivación de las cuentas. Este es muy importante y vamos a mencionarlo un poco más adelante. Y la actualización, artículo 11, actualización de datos. Y por último, el artículo 12, responsabilidad para el uso de la cuenta y el uso de los servicios informáticos electrónicos. Mi recomendación por parte desde la coordinación es que por favor le demos una ojeada a profundidad a estos artículos porque es muy importante tenerlos claros. Listo, voy a hacer énfasis en los siguientes artículos. Artículo 5, en el registro en el servicio informático electrónico. Acá todos los usuarios aduaneros que realicen operaciones de importación, exportación o tránsito aduanero o que participen en el desarrollo de dichos procesos deberán solicitar su registro por medio del servicio informático electrónico. En este caso estamos hablando específicamente del sistema de información SIGA Importaciones. Artículo 6, registro de usuarios aduaneros para efectos informáticos. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las características de los usuarios aduaneros informáticos se dividen en dos tipos de usuarios. Listo, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿cuáles son? Usuarios habituales y segundo, usuarios ocasionales. ¿Cuáles son los usuarios ocasionales? Es aquella persona natural o persona jurídica que desarrolla sus actividades dentro del proceso aduanero y debe obtener ante la Subdirección de Registro y Control Aduanero de la DIAN su autorización, inscripción o habilitación. Listo, también se consideran usuarios habituales los que son los usuarios de operadores económicos autorizados, que estos ya pasan a ser un poco también de competencia de lo que es la subdirección del operador económico autorizado. Y también están los importadores o exportadores que actúan directamente ante la DIAN, conforme a lo señalado en el artículo 33 del decreto 1165. Y estamos acá, ya vamos a hablar de lo que son los usuarios ocasionales. El usuario ocasional es aquella persona natural o jurídica que actúe ocasionalmente, que ocasionalmente desarrolla una operación de importación o exportación y que actúa directamente ante la administración aduanera. Listo, estos usuarios ocasionales, digamos que pasan a ser competencia y son registrados y habilitadas sus cuentas de acceso y su registro dentro de SIGA Importaciones directamente en la dirección seccional donde están haciendo su operación. ¿Listo? A ver, ¿qué otro podemos enfocar? Artículo 7. Trámite de la solicitud de registros en los servicios informáticos electrónicos.
Este artículo séptimo es también muy importante porque él define los documentos necesarios para gestionar la solicitud de una habilitación de una cuenta de delegado. Hablamos específicamente de una cuenta de delegado para acceso al sistema. No voy a profundizar mucho en este porque este sí lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante, todos los documentos necesarios. Artículo octavo, clave electrónica confidencial. Aquí, para los efectos establecidos en el artículo 26 del decreto 265, especifica que otorgará al usuario registrado en el servicio informático electrónico una clave confidencial que en adelante se denominará cuenta. Listo, esta clave confidencial básicamente es la cuenta o la tarjeta de acceso que desde el buzón de asistencia SIGA nosotros les remitimos a ustedes para que puedan ingresar a SIGA Importaciones a hacer sus operaciones con normalidad. Y estas cuentas se clasifican en dos tipos. ¿Listo? Una, la cuenta de delegado y otra, la cuenta de usuario de aplicación. La cuenta de delegado se otorgará a las personas jurídicas que requieran crear cuentas de usuario de aplicación para el manejo, control y administración de sus operaciones a través del servicio informático electrónico. Y la cuenta de usuario de aplicación se otorga a la persona natural o jurídica que no cuenten con equipos propios para realizar sus operaciones a través del sistema. ¿Listo? La cuenta de delegado es la cuenta que nosotros desde la subdirección de registro, desde la coordinación de secretaría, cuando ustedes hacen su solicitud, remitimos a ustedes para que puedan ingresar. Caso posterior es cuando ustedes hacen la gestión de la creación de una cuenta de usuario. ¿Listo? Esto ya es un poco más de competencia de ustedes como usuarios si requieren o no requieren gestionar una cuenta de usuario. Eso ya lo hace ya lo hacen de manera interna dentro del sistema. Voy a hacer también énfasis en lo que es el artículo 10º, que ahora solo la vigencia, cancelación e inactivación de las cuentas en el sistema. La vigencia de la cuenta del usuario habitual, recordemos que existen usuarios habituales y usuarios ocasionales. Para los usuarios habituales será una vigencia de 3 años quienes actuarán de manera personal y directa a través de su representante legal o su apoderado. Y para los usuarios ocasionales que desarrollan operaciones de importación-exportación de manera ocasional, será de un tiempo máximo de 5 días hábiles. ¿Listo? Igual, todo se gestiona por medio del sistema de información SIGA Importaciones. Acá yo quiero que ustedes se tomen el tiempo y analicen específicamente este artículo. ¿Por qué? Porque acá habla sobre las razones por las cuales se puede gestionar la cancelación de una cuenta de acceso al sistema. El primer punto, ¿cuál es? La cancelación de la cuenta se puede presentar en los siguientes casos. Cuando al usuario se le cancela la autorización, el reconocimiento de la inscripción o la habilitación según el tipo de usuario, por expresa solicitud del representante legal de la persona jurídica, indicando si comprende la revocatoria del delegado de cuenta o incluye una cuenta otorgada por este. Es decir, si usted desea gestionar un cambio de un delegado de cuenta, claro que sí, lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Y todo eso se hace por medio de unos formatos y unos documentos soportes. Creo que por temas de tiempo no voy a especificar un poco más en el tema normativo y vamos a pasar un poco al siguiente punto. Los usuarios de competencia de la subdivisión de registro y control aduanero. ¿Cuáles son los usuarios de competencia? UTS, depósitos privados, que abarca todos los tipos de depósitos, de transformación y ensamble, privados y demás. Depósitos públicos, agencias de aduanas y usuarios operadores de zona franca. Todos estos requerimientos para acceso al sistema, para cuentas de delegado de acceso al sistema de información SIGA Importaciones, que yo creo que muchos de ustedes ya deben de conocerlo, se gestiona y se realiza por medio de que todo se gestiona por medio de lo que es el buzón asistencia SIGA. Asistencia _siga@dian.gov.co. Allí deben hacer la solicitud formal donde máximo 1, 2 días hábiles se les está dando respuesta y acceso al sistema. Por no decir que el mismo día en que ustedes hacen la solicitud y remitan el correo, se les gestiona respuesta y se les da acceso al sistema, dependiendo del caso, si la solicitud es procedente o no lo es. Continuamos, por favor. Bueno, lo que les comentaba antes, acá sí vamos a hablar un poco más a profundidad sobre los documentos soportes necesarios para gestionar el acceso al sistema de información SIGA Importaciones.
Documentos soportes se especifica puntualmente en el artículo 7º de la resolución 46 del 2019. ¿Cuáles son? Formato FTQA 1924, solicitud de registro cuenta siglo XXI, usuarios habituales, ingresos delegado o cambio de delegado. Lo que les decía, únicamente cuentas de delegado o en su defecto este formato también actúa como cambio de delegado. Certificado de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio correspondiente o el documento que demuestre su existencia y representación legal con vigencia de expedición no superior a un mes al momento de la presentación de la solicitud. Listo, entonces, Cámara de Comercio, formato. Y copia del documento de identificación de quien solicita el registro. Cuando se ingresa por primera vez, siempre debe venir el documento de identificación del representante legal de la sociedad, para la cual están pidiendo la cuenta de delegado. O en su caso, digamos, si no se tiene no se cuenta con la autorización del representante o la firma del mismo, se puede gestionar el proceso por medio de un apoderado. Ese poder debe estar sujeto por el representante legal cuando actúe pues, a través de su apoderado. Ese poder siempre lo van a tener que remitir para que se procedan de debida forma con la solicitud. Listo, entonces, formato, Cámara de Comercio, copias de documentos de identificación del representante legal como del delegado de cuenta. Y este formato 1924 actúa para hacer dos funciones, únicamente dos funciones. Primera, cuando se va a ingresar por primera vez al sistema y segunda, cuando se requiere hacer un cambio de delegado de cuenta dentro de la sociedad. Y ya por último, continuamos por favor. Vamos a hablar de lo que es el formato 1931. ¿Listo? También está soportado y fundamentado en el artículo 7º de la resolución 46. Formato FTQA 1931, activación cuenta siglo XXI, siga para usuarios habituales u ocasionales. Básicamente son los mismos documentos, Cámara de Comercio y documento de identificación y poder, dado el caso que fuera necesario. ¿Qué funcionalidad cumple este formato? Cumple tres funcionalidades específicas dentro de la subdirección de registro, porque este también se utiliza directamente a las direcciones seccionales cuando se requiere hacer la habilitación de una cuenta de un usuario aduanero ocasional. ¿Qué permite hacer este formato? Digamos, yo ya tengo mi delegado de cuenta dentro del sistema, pero a mi delegado se le bloqueó la cuenta, se le olvidó la contraseña, se le vencieron las vigencias y requiere gestionar nuevamente el acceso al sistema. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de este formato. ¿Listo? ¿Qué deben diligenciar? En la parte superior van a encontrar fecha y hora del diligenciamiento del formato. Esto siempre debe estar diligenciado a la fecha en que se hace la solicitud. Lo ideal es no remitir formatos anteriores a la fecha en que se hace la solicitud, porque pues lo más probable es que sean negados desde el buzón de asistencia SIGA. Todo a la fecha en que se hace la solicitud por medio del buzón. Se pueden gestionar activaciones, ampliaciones de vigencia o cambios de contraseña, creación de registro y cuenta de usuario ocasional. Esto se diligencia únicamente cuando se va a hacer una operación como usuario ocasional directamente ante la dirección seccional. Se especifica el login de usuario porque acá ya sabemos cuál es el login porque ya tenemos una cuenta delegado dentro del sistema. Ese login ya la sociedad debe tener conocimiento de este y el login es el usuario con el cual ingresan al sistema. Consecuentemente nos pide que especifiquemos las direcciones seccionales donde requerimos gestionar la activación de la cuenta. Cuando ustedes diligencian el formato 1924 también especifican las direcciones seccionales donde va a operar la sociedad. Depende, ¿no? Depende mucho de la calidad. Si yo soy una agencia de aduanas y tengo ámbito nacional y requiero acceso solamente por 3 seccionales, pues lo solicito. Pero si soy un depósito y solamente requiero y estoy habilitado en Bogotá, únicamente voy a poder gestionar acceso por Bogotá. Marcamos ahí en el apartado donde dice importaciones y luego especificamos el tipo de usuario. Dependiendo del tipo de usuario, lo marcamos con una X y colocamos el código que está especificado en el sistema de información SIGA Importaciones, que este código se les informa a ustedes cuando son autorizados como usuarios aduaneros. Listo. Especificamos razón social, NID y datos básicos de la información para la gestión de la activación de la cuenta. Observaciones, dado el caso que tenga alguna observación que darle a los funcionarios administradores del sistema por medio del buzón, se la pueden gestionar acá en este formato o directamente cuando envían la solicitud por medio de correo electrónico, dejan la observación respecto a alguna inquietud que tengan para acceso al mismo.
Por último, acá sí existe una facilidad. Caso contrario, ¿qué pasa con el 1924? El 1931 te permite gestionar la firma o por el representante legal de la sociedad, puede ser representante principal o representante suplente, o en su defecto, el mismo delegado de cuenta puede hacer la firma del documento para que le gestione la activación de la cuenta. ¿Listo? En el formato 1924, cuando ustedes lo diligencian, este formato siempre, siempre, siempre en todas las situaciones va a ir firmado única y explícitamente por el representante legal, por el representante suplente o por el apoderado de la sociedad. Y en este 1931 sí pueden haber, acá ya más facilidad y puede gestionar la firma el delegado de cuenta. Entonces me pasé un poquito de tiempo, pero básicamente sería eso. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su atención y no sería más. Buenos días. Mi nombre es Carlos Ospino, hago parte de la Subdirección de Registro y Control Aduanero y a continuación pues vamos a dar respuestas a unas preguntas que nos están presentando aquí en el chat. Las dudas por cuestiones de tiempo o preguntas que queden pendientes, por favor les agradezco que las envíen al correo de la Subdirección de Registro y Control Aduanero. Entonces, iniciamos con las preguntas. Omar, por favor, preguntan acá, ¿bajo qué modalidades de importación no se requiere de garantías? Aquí vamos a aclarar dos cosas. Una son las garantías globales. Las garantías globales son para las empresas que han constituido y que tienen un registro ante la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, específicamente en la Subdirección de Registro y Control Aduanero. Ellos van a crear unas garantías globales. Las garantías específicas que son de la potestad de la seccional de impuestos y aduanas o de aduanas correspondiente, esas se generan de acuerdo al tipo de importación. Entonces allá vamos a tener importaciones a largo plazo, importaciones a corto plazo, garantías en reemplazo de aprehensión, garantías por controversias de valor, etcétera, etcétera, dependiendo de cada uno de los casos. Cada uno de nosotros aquí hablamos de las garantías globales únicamente y los requisitos para garantías globales. Las garantías específicas, pues obviamente tienen sus requisitos específicos, como ella misma lo dice, si va a ser una garantía en reemplazo de una aprehensión, por ejemplo, pues obviamente debe estar como mínimo el acta de aprehensión que realizaron o los documentos soportes que especifiquen para la misma, como es el valor en aduanas que declararon o en aduanas que les certificó la Dirección de Impuestos de Aduanas. Entonces, el resto de importaciones pues no van a tener garantías. Si yo voy a hacer una importación ordinaria no requiere garantía, pues a menos o que sea algo específico por lo que se haya declarado. Pero nosotros acá hablamos de garantías globales para usuarios aduaneros. Todos los usuarios aduaneros tienen garantías ante la Dirección de Impuestos de Aduanas, excepto unos que se llaman observadores en las operaciones de importación, que no requieren por cuanto son unos auxiliares de la función, pero pues ellos, el ejercicio que dan es un soporte que no requiere garantía específica. De resto, los otros usuarios se relaciona en la resolución misma que se expide, cómo deben el monto y todo lo que debe constituir la garantía. Ok. Siguiente pregunta. Dice, si un transportador no presenta su renovación antes de los 2 meses, ¿pierde el derecho al descuento? Omar. No, no hablamos de descuento. Los 2 meses son para la presentación de la garantía. La norma indica que se debe presentar antes de los 2 meses. ¿Con qué se hace esto? Pues por lo mismo que hablamos anteriormente, porque se debe realizar unas verificaciones las cuales nos toman un tiempo y podemos generar la pérdida de la autorización
siempre y cuando la garantía se venza. Es decir, si la presentaron el día de hoy y mañana es el vencimiento, nosotros a partir de mañana, nosotros vamos a suspenderlo, suspender la empresa mientras realizamos las verificaciones. Si es objeto de rechazo, se cancela inmediatamente la empresa. Entonces, el registro, perdón, se cancela el registro que se le otorgó en esta y en caso del Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Transporte, nosotros enviamos la información porque nosotros suspendemos esos registros ante la Dirección de Impuestos y Aduanas para que las entidades correspondientes que expidieron el registro lo cancelen, procedan a su cancelación por no tener una póliza vigente. Las 2 meses es especialmente para que lo tengan en cuenta en caso de que sea objeto de un rechazo de la garantía que presentaron, pues tengan tiempo para poder volver a radicar o corregir en debida forma. Lo que pasa acá no se cancela, ni en los descuentos. Los descuentos se presentan y se solicitan al momento de presentar la solicitud en el 1414. Si no se solicitó descuento en el 1414, no es objeto de revisión siquiera de la solicitud de descuento. El descuento se pierde por no cumplir los requisitos para obtener el mismo, como es que tenga infracciones o que tenga deudas vigentes al momento de la renovación. Correcto, muy bien. Siguiente pregunta. Esto es Omar también con sobre garantías. Dice, con relación a la devolución de la garantía en CDT, la verificación de investigaciones o sanciones se centra en el objeto de la garantía o se verifican todas las obligaciones tributarias y aduaneras que posee la compañía ante la DIAN. No, para nosotros, yo lo especifiqué ahorita y corresponde al usuario, el número de NIT del usuario que no tenga obligaciones aduaneras pendientes con la Dirección de Impuestos de Aduanas, no al tipo de usuario. Es decir, si es un depósito, se le verifica el NIT corresponde al depósito, porque la garantía, igual cuando ustedes miran el objeto, cubre que no tenga ningún tipo de infracciones con nosotros, o sea, objeto de alguna investigación, pues la garantía debe cubrir eso. ¿Por qué se devuelve el CDT? ¿Por qué no se devuelve el CDT? Un ejemplo, está en una investigación en curso y el tiempo en el que se está realizando corresponde al término de vigencia de la garantía. Entonces, ese término de vigencia, si en cualquier momento se generó una infracción, pues el único que lo cubre es el CDT, por lo tanto debe mantenerse vigente para poderlo cobrar, a pesar de que ya se haya reemplazado, pues nosotros lo mantenemos para poder cobrarlo. Ese tiempo de vigencia es indefinido, ya lo hemos especificado, y hasta que nosotros no hemos dado la aval para solicitar la devolución, no procede que lo devuelvan. Si ya llega el momento en que esa resolución se canceló o se pagó la infracción o quedó al día nuevamente, procedemos a la devolución del CDT. Hay una pregunta, Marlon, sobre cuentas y dice, para una persona natural con RUT y código de importador ocasional, ¿cómo hago para la creación de un usuario de parte de la DIAN? Ok, listo. Bueno, digamos que acá hay que separar las competencias que tiene la Subdirección de Registro con las direcciones seccionales. Los usuarios aduaneros con calidad de ocasionales deben hacer sus operaciones, digamos que directamente ante la dirección seccional donde se encuentran haciendo la operación. Es decir, Pepito está haciendo se encuentra ubicado en Bogotá, pero la operación la está haciendo por la Dirección Seccional de Aduanas de Ipiales. ¿Qué debe hacer? Debe de gestionar el diligenciamiento del formato 1931 de usuarios ocasionales, adjuntar todos los documentos soportes y dirigirse ante la Dirección Seccional de Aduanas de Ipiales, donde está haciendo su operación, y remitir los documentos soportes a los funcionarios a cargos de acceso al sistema de información SIGA Importaciones. Muchas veces son los funcionarios de las divisiones de operación aduanera o aquellos funcionarios que asignen la misma dirección seccional. Por lo general, estas solicitudes son gestionadas por medios virtuales,
también buzones electrónicos de correo electrónico de acceso, pero ya digamos que la dirección seccional es quien define cómo gestionan los accesos al sistema. ¿Listo? Pero para este tipo de casos es directamente ante la dirección seccional de aduanas donde está haciendo la operación. Listo, muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo, como les había comentado, pues agradezco que las inquietudes o preguntas adicionales que tengan las pueden enviar a los correos de la Subdirección de Registro y Control Aduanero o a las coordinaciones que hacen parte de esta, ya sea la coordinación de sustanciación o a la coordinación de Secretaría de Servicio al Usuario Aduanero. De parte de la Dirección de Gestión de Aduanas, la Subdirección de Facilitación al Comercio Exterior y la Subdirección de Registro y Control Aduanero, les agradecemos a todos por su asistencia a este evento y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.